Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Huawei P40 Lite versus al Samsung A51. Entonces comencemos. Antes de seguir con el video, te recuerdo que estamos sorteando un Redmi Note 9 Pro, un Redmi Note 9 y un Xiaomi Mi Note 10. Si quieres saber los pasos a seguir, dale clic en la tarjeta de la parte superior derecha que te está apareciendo en la pantalla. Ahora sí, continuemos. El diseño del Huawei P40 Lite es un avance a lo que se ha presentado con anteriores modelos. Los acabados de este dispositivo son en cristal, tanto en la parte trasera como en la frontal, con toques de aluminio en todos sus marcos. Aquí cabe señalar que la trasera está fabricada con capas de cristal curvo, lo que le da una sensación más parecida al plástico que al cristal. Y gracias a este acabado, el Huawei P40 Lite es agradable al tacto y no muy resbaladizo, aunque eso sí, es un imán para las huellas. Pero por fortuna, la caja incluye una funda transparente que ayuda tanto con el agarre como a cuidar y proteger sus acabados. Una de las novedades de este terminal es el sensor de huellas ubicado en el lateral derecho, que también sirve para prender y apagar el dispositivo. Cabe señalar que el sensor de huellas funciona de maravilla, es rápido y preciso. Sumado a esto, la sensación en mano me pareció agradable, es cómodo de sostener con una mano y ni se diga con dos. Posee un agujero en el panel frontal ubicado en la parte superior izquierda, que aloja la cámara frontal. Algo que a modo personal me parece agradable si lo comparamos con el notch frontal que nos quita una buena experiencia de visualización. Este celular posee unos marcos reducidos, pero que pueden mejorarse en la parte inferior, teniendo en cuenta que no cuenta con botones de navegación en su pantalla y se maneja mejor con los gestos preestablecidos. Algo característico del diseño es que cambia la ubicación de sus cámaras traseras a un pequeño recuadro, algo que se volvió tendencia en los lanzamientos del año 2020. Ya en la parte inferior tenemos el altavoz, el micrófono, el puerto USB tipo C y el puerto jack para tus auriculares. En sus dimensiones nos toparemos con 159.2 por 76.3 por 8.7 milímetros de grosor y un peso de 183 gramos. Al igual que ha ocurrido en ediciones anteriores, este Samsung Galaxy A51 comparte algunos de los detalles de su diseño con los nuevos Galaxy S20. Su parte trasera, que es de plástico, al contrario de lo que puede parecer, cuenta con unos bordes redondeados y un diseño bastante atractivo. No es un dispositivo pequeño, pero es cómodo en la mano y tanto su anchura como su peso contribuyen a ello. La parte trasera, además del módulo, destaca por ser bastante colorida, en un diseño con patrones geométricos que le da un toque distintivo. Algo que me llamó la atención de gran manera es el notch reducido circular, lo cual no resulta ser molesto y permite una mejor experiencia en su panel. La tecnología utilizada para esconder el reconocimiento dactilar debajo de la pantalla hace que el sensor no sea tan rápido ni eficaz como los lectores capacitivos que se sitúan en la carcasa trasera. Es algo complicado colocar la huella de manera que el teléfono no te pida un nuevo intento, porque no termina de reconocerte, algo que de seguro se mejorará con actualizaciones o en futuras versiones. Este dispositivo, por fortuna de muchos, cuenta con jack para conectar tus audífonos y el puerto USB tipo C en la parte inferior, con lo cual mejora tiempos de carga. En sus dimensiones nos toparemos con 158.5 por 73.6 por 7.9 milímetros de grosor y un peso de 172 gramos. En el Huawei P40 Lite tenemos un procesador de marca de la casa, concretamente el Kirin 810 octa-core que corre a 2.27 GHz, acompañado de una GPU Mali G52 MP6. Es un buen chip para el precio que estamos pagando por el dispositivo. Con esa base la experiencia prometía ser buena y así ha sido. El terminal no sufre retrasos ni tirones evidentes y podemos hacer un uso completo del terminal con una buena fluidez, tanto en la multitarea como en juegos de gran demanda gráfica. Y aquí tenemos un punto a resaltar, y es que existen juegos que no son compatibles con el dispositivo, no tanto por las especificaciones, sino por el hecho de no tener el respaldo de Google, un problema que se evidenció más en el año 2020. Sin embargo, quitando esto de la ecuación, tenemos un celular que no es el más potente del mercado, pero para juegos como Free Fire podrás jugar con una configuración de gráficos alta, sin ningún tipo de problema ni caída en fotogramas por segundo. Además, el tiempo que estuve jugando con él no se calentó ni tampoco fue incómodo de manipular.
Ya en aplicaciones de uso cotidiano tenemos el mismo inconveniente mencionado anteriormente, y es que no podrás ejecutar aplicaciones de Google, ya sea YouTube, Google Maps, Gmail, entre otras. Estas aplicaciones las podrás usar únicamente utilizando el navegador de Huawei. Sin embargo, las redes sociales y demás sí podrás instalarlas por la tienda oficial de esta empresa, las cuales se ejecutan rápidamente. Podrás utilizar varias en la multitarea, sin ningún tipo de inconveniente o retraso, ya que el procesador en ese sentido funciona bastante bien. Dentro del Samsung Galaxy A51 se esconde el procesador Exynos 9611, el mismo que ya hemos probado en anteriores dispositivos. El Exynos 9611 hereda de su predecesor prácticamente todas sus características, incluyendo su litografía de 10 nanómetros y sus 8 núcleos, de los cuales 4 corren a 2.3 GHz y otros 4 a 1.7 GHz. Sin embargo, la principal novedad es el soporte para sensores de hasta 64 megapíxeles, que en este caso no es necesario. Consultar redes sociales, el correo, algún video esporádico no es un problema para este equipo, aunque es cierto que en momentos puntuales hemos notado como el teléfono se quedaba algo parado. Pasar de una aplicación a otra o cargar alguna interfaz o aplicación más pesada han sido los momentos claves en los que el lag ha hecho acto de presencia, simples segundos hasta que el móvil vuelve a coger el ritmo, pero es un efecto que puede llegar a ser molesto. Podremos ver quizás que le cuesta mover las pesadas interfaces de POV móvil, pero las partidas se disfrutan con normalidad. Este es uno de los apartados que sacan la cara por el P40 Lite, en donde el trabajo de optimización de Huawei se vuelve a ver, y es que estamos ante una capacidad de 4200 mAh, que nos dará más de un día de autonomía sin problemas. En pruebas de pantalla activa, reproduciendo contenido multimedia al brillo máximo, nos dio una autonomía de 7 horas y 20 minutos aproximadamente, que si bien no es lo mejor del mercado, sí te dará muchas horas de entretenimiento visual. Aunque esto puede bajar un poco dependiendo del uso que le des, ya sea con juegos de gran demanda o múltiples funciones al tiempo, ya que esto puede reducir aún más su autonomía. Pero lo que sin duda es uno de los puntos más fuertes es la incorporación de un eficiente sistema de carga rápida de 40 watts. Con el cargador que se incluye en la caja nos permitió cargar del 0 al 100% en poco menos de una hora, algo muy positivo y que sin duda debemos agradecer. Pero no todo es color de rosa, ya que existe un pequeño lunar, y es que algunas aplicaciones se deben conseguir por vías externas, las cuales al no estar optimizadas para el Huawei P40 Lite representan un consumo energético elevado. En mi caso sucedió con Apple Music y Spotify, las cuales no están disponibles en la tienda de Huawei, y tuve que bajar el APK de forma directa, algo que sin duda bajará de forma considerable la autonomía de este equipo. Samsung ha optado por instalar una batería de 4000 mAh en este Samsung A51, con lo cual ha sido suficiente para pasar todo el día utilizando el móvil sin problema, incluso aunque ese día le des un uso intensivo, llega fácilmente al final de este. Para tener una idea más clara, con el nivel de brillo de la pantalla al máximo y permaneciendo encendida todo el rato, es decir, con un brillo al 100%, él nos da 7 horas y media y aún resta un 11% de batería que podría durar otra hora más, pero si el uso que haces normalmente del terminal es sencillo, consultando correo, redes sociales y alguna aplicación más de vez en cuando, sin ver videos ni jugar a videojuegos, este móvil puede durar 1 o 2 días adicionales. Una vez agotada la batería, el sistema de carga con un cargador de 15 watts consigue llegar al 50% de la batería en algo menos de una hora. Para conseguir el cómodo 100% tienes que esperar casi 2 horas. No es el sistema de carga más rápido que podíamos haber esperado para este precio, pero no es una mala opción. El P40 Lite utiliza una pantalla con una diagonal de 6.4 pulgadas, con un panel IPS LCD. La resolución de la pantalla es Full HD Plus de 2310 x 1080 píxeles y la densidad es de 398. La pantalla aquí es buena, con colores intensos y buen contraste. El brillo por supuesto no es sorprendente, pero al aire libre la información sigue siendo legible. También es agradable usarla en la oscuridad, ya que el brillo mínimo no produce fastidio a los ojos directamente. La reproducción del color se puede ajustar eligiendo uno de los dos ajustes preestablecidos, con colores naturales o saturados. Personalmente utilicé la primera opción, pero la temperatura del color se puede ajustar. Sin embargo, la pantalla se muestra particularmente bien con ciertos ángulos. Los tonos oscuros se vuelven demasiado grises, pero solo con una desviación diagonal, que rara vez ocurre en la realidad.
La pantalla tiene una perforación en la parte superior izquierda para la cámara frontal, la cual tendrá sus fans y detractores, pero al menos es una solución que no entorpece mucho la visualización del contenido. Respecto a esto, tenemos la opción de ajustar cómo se verá el contenido en la pantalla completa, donde podremos elegir una barra negra a lo largo de esa perforación, pero aquí será al gusto de cada persona. Entre las opciones que nos ofrece el terminal para personalizar la experiencia con su pantalla está el modo resolución inteligente de la misma, que ajusta automáticamente entre alta y baja para optimizar la duración de la batería. También podemos dejarlo en forma manual y escoger nosotros la que mejor se ajusta a nuestras necesidades. La pantalla del Samsung A51 es de 6.5 pulgadas, con una resolución Full HD Plus de 2400 x 1080 píxeles y una tecnología Super AMOLED. Estamos ante una buena calidad y tamaño, con la cual se pueden disfrutar sin problema de todos los videos que queramos. Samsung ha demostrado en incontables ocasiones que sabe escoger muy bien las pantallas y que eligiendo un móvil de la marca disfrutarás de la experiencia. No es de las mejores pantallas que podíamos tener, pero para ser un gama media sin duda es uno de los puntos fuertes de este terminal. Con unos 405 píxeles por pulgada de densidad, la nitidez es la esperada en un móvil de esta categoría y satisfactoria. Viene bien calibrada a nivel de temperatura y color, con unos blancos ligeramente cálidos, pero no en exceso, y un nivel de saturación adecuado y esperado en este tipo de pantalla. Sin duda, la ventaja de un panel AMOLED es el contraste que nos ofrece, y en este terminal no iba a ser menos. Los negros son puros del todo, pues el píxel queda completamente apagado, por lo que la experiencia a la hora de ver un video, una película o simplemente utilizar el modo oscuro en una red social es realmente estupendo, sobre todo por la noche. El Huawei P40 Lite presume de un módulo de 4 cámaras, donde la principal es de 48 megapíxeles con apertura focal 1.8, acompañada de un sensor de 8 con gran angular y dos más de 2 megapíxeles cada una, donde una es para la lente macro y otra para captar el fondo y ofrecer el efecto desenfocado. Lo que le faltaría al P40 Lite es el telefoto, y es que aunque la interfaz nos diga que tenemos un zoom de 2x a 6x, se trata de aumentos digitales y no ópticos, cuyos resultados dejan mucho que desear al ver los detalles en cada foto. Otro punto que hay que mencionar es que ninguna cámara tiene estabilizador óptico, lo que hará que tengamos cierta vibración en los videos si hay mucho movimiento, incluso algunas fotos si nos movemos justo al disparar. En general los resultados de las cámaras son normales, con buena reproducción de color, nitidez y textura, pero con suficiente iluminación, ya que en escenarios oscuros el procesado de Huawei hace que tengamos ruido y una especie de suavizado que hace que las fotos luzcan demasiado artificial. Aquí tendremos mejores resultados si decidimos usar la cámara en modo manual, ya que la interpretación de la escena por parte del dispositivo usando la inteligencia artificial a veces no es la correcta. Algo similar ocurre con el desenfoque automático, el cual a veces es lento y poco acertado, más cuando hay varios objetos en la escena. Un punto que resulta curioso es que el modo retrato solo es capaz de reconocer rostros humanos y de muñecos, por lo que no podremos usarlo en objetos o mascotas. Una decisión extraña cuando hoy en día varios smartphones permiten jugar con el desenfoque en varios escenarios más allá de los rostros. Por otro lado, el modo noche será un gran aliado si aprovechamos sus posibilidades, ya que al disparar nos permite tener hasta 6 segundos de exposición de forma automática, algo que mejora de forma sobresaliente la nitidez en las fotos. Y para finalizar tenemos que cuenta con reconocimiento facial, la cual funciona adecuadamente, reconoce el rostro incluso llevando gafas. Las 4 cámaras del Galaxy A51 se componen de un sensor principal de 48 megapíxeles con apertura focal 2.0, un ultra gran angular de 12 megapíxeles con apertura focal 2.0, una cámara macro de 5 megapíxeles con apertura focal 2.4 y un sensor de profundidad también de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2. Para poder sacar todo el potencial de este cuarteto de cámaras tenemos la aplicación propia de Samsung. Es fácil de usar, además con casi todos los botones necesarios al alcance de un dedo. En el modo automático vemos fotografías algo saturadas, con un detalle bien mantenido, en iluminaciones favorables, sobre todo en exteriores, aunque si el entorno en interiores también es propicio, veremos buenas instantáneas. El balance de blanco suele ser correcto y en los contraluces veremos que hay demasiado contraste y que las sombras no se gestionan bien del todo. La resolución de forma nativa está a 12 megapíxeles, pero podremos cambiar a los 48 dentro de la aplicación de la cámara.
De noche es donde más baja la calidad, la nitidez se esfuma y hay que ser algo más pacientes para que la desestabilización no nos juegue una mala pasada. Con colores también tenemos problema, pues resultan algo apagados. El modo noche se trata de disparar con una exposición algo más larga, logrando un poco de luz sin que se necesite el flash. Puede ayudar cuando la escena es oscura, pero el resultado es algo artificial y no hay una mejora en el detalle, que es donde debería. Para la cámara frontal tenemos un sensor de 32 megapíxeles con apertura focal 2.2. Los resultados dependerán mucho de las condiciones de luz, como ocurría con las cámaras traseras, pero más en cuanto a matiz y balance de blancos en cuanto a detalle, logrando unas tomas decentes con buena nitidez y un color en condiciones óptimas. Para finalizar, tenemos que el dispositivo cuenta con reconocimiento facial, una tecnología que ha venido mejorando con el pasar del tiempo, aunque no es de mis preferidas al momento de desbloquear el dispositivo. Para el P40 Lite nos toparemos con una única versión de 6 GB. Para el Samsung A51 nos toparemos con 3 versiones distintas, de 4, 6 y 8 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 4 GB. En el P40 Lite, al igual que en su RAM, contaremos con una única versión de 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Samsung A51 contaremos con 2 únicas versiones de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. El P40 Lite le gana al Samsung A51 en procesador y batería. Por su parte, el Samsung A51 le gana ampliamente al P40 Lite en los siguientes aspectos: diseño, pantalla, cámara, RAM, almacenamiento y precio. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar la campana de notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.